Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Hoy tengo el gran honor y el privilegio de conversar y de presentarles a mi hermano e hijo del pastor de esta congregación, Jonathan. Jonathan, bienvenido. Muchas gracias. Aquí estamos para servirles. Dios les bendiga. Bueno, Jonathan, en lo personal yo siempre he tenido preguntas y cuestionamientos sobre los hijos de los pastores. Digo yo, cuando yo no era cristiano, digo yo, bueno, la familia del pastor, los hijos del pastor lo tienen más fácil para ser cristianos. O sea, ellos siempre han visto a su padre, ellos siempre están ahí en la iglesia. Entonces creo que no cometen tantos pecados como el resto de la gente. ¿Qué tienes que decir a esto, Jonathan, con respecto a estas cuestiones que a veces las personas de fuera o la misma congregación incluso nos hacemos y nos hacemos ideas con respecto o prejuzgamos con respecto a los hijos de los pastores? Jonathan. Bueno, más fácil obviamente no lo es. A veces la gente puede pensar que por ser hijo de pastor pues tienes más ventajas o estás educado de una manera que te puede ser más fácil pues seguir el camino del Señor. Pero es más, te diría que es hasta a veces más complicado. ¿Por qué? Pues por la presión un poquito general, social de la propia iglesia. Al ser hijo de pastor, la gente siempre está muy al quite tuyo, muy pendiente de ti, de tus movimientos, lo que haces, lo que dices. Y bueno, ¿cuántas veces, no? Si un hijo de pastor hace algo indebido públicamente, ¿no? Pues rápidamente, uy, fíjate, qué es lo que hizo el hijo del pastor, ¿no? Y parece que es un escándalo mucho mayor que si lo hace pues cualquier otro hijo, ¿no? Entonces, la presión para un hijo de pastor muchas veces en este ambiente que te digo social de la iglesia, pues para el hijo de pastor es más perjudicial y más difícil que no el de cualquier otro hijo, ¿no? Después, por otro lado, a veces también puede pensar la gente que por ser hijo de pastor es como que heredas ya la unción o heredas ya la santidad, ¿no? Una manera recta de vivir, ¿no? Y obviamente no es así, no es así. Somos seres totalmente independientes unos de otros, con poder de libre decisión totalmente personal. Y vale que obviamente mi padre, como cualquier otro padre para un hijo, puede ser de influencia positiva o negativa, pero obviamente las decisiones finales de personalidad, de decisiones trascendentales en tu vida las toma uno, ¿no? Entonces, respecto a seguir a Dios, que es un poquito por donde vendría la pregunta, pues obviamente llega un punto, ¿no? donde tienes que tener esa decisión personal a través de las experiencias también personales que hayas podido vivir. Yo no puedo vivir de lo que le impactó a mi padre respecto a su encuentro con el Señor. Tengo que yo vivir mi propia experiencia para afirmarme, ¿no? en la fe en Cristo, ¿no? Entonces, la fe, quiero decir con todo esto que la fe no se hereda, la santidad no se hereda, la unción en el ministerio no se hereda, sino que obviamente mi padre haya podido ser un punto de inspiración bueno, una ayuda, una referencia, es mi maestro lógicamente también, ¿no? Mi padre espiritual, mi padre carnal y mi maestro, ¿no? en la fe, y todo eso ayuda, pero al final me vengo a referir que la decisión la tiene uno, ¿no? Jonathan, llevas muchos años en el ministerio, casi que desde que eras muy pequeño, tienes 35, mi misma edad, madre mía, somos unos chavales. En todo este tiempo, en todo este transcurrir, Jonathan, de tu ministerio, del estar allí, ¿ha habido algún momento en el cual
¿Te has sentido agobiado, cansado, ofuscado de tanta presión de la cual me hablabas hace un momento? ¿Que has pensado, ostras, ya no puedo más, me siento un poco desanimado y me gustaría darme un año sabático, o como a veces pasa con pastores que se quieren dar vacaciones, que eso es algo un poco absurdo, ¿no?, desde el punto de vista espiritual, pero somos humanos, nos cansamos. ¿Y qué me podrías decir con respecto a este tema? ¿Llega a veces tanta soledad, por ejemplo, o tristezas o angustias que crees que van a ser difíciles de sobrellevar y sobrepasar? Jonathan, ¿alguna vez te has sentido un poco decaído, digamos? Pues sí, por supuesto. Llegan momentos en la vida de uno donde las situaciones se complican, los problemas vienen. Sobre todo las cosas que más afectan, ¿no?, en lo que es tu caminar en el Señor, tu ministerio en la iglesia, pues son aquellas cosas que tienen que ver, ¿no?, con las relaciones interpersonales, ¿no?, con los hermanos de la iglesia, ¿no? Entonces, a nivel, por ejemplo, ministerial, llevo, bueno, desde los 13 años, ¿no?, formando parte de los grupos distintos de alabanza en los que he estado, aprendiendo a tocar instrumentos desde esa edad más o menos. Y sobre la edad de 17, 18 años, sí, más o menos, pues se me asumió el reto de poder ya empezar a dirigir grupo, ¿no? Empecé aquí en esta iglesia, aunque no estaba en este local. Y bueno, tratar con gente, trabajar con gente, y más en este ministerio que es un ministerio normalmente, sobre todo ahora, ¿no?, hay bastantes componentes, varios músicos, bastante gente en el coro. Tratar con gente es difícil, es complicado. Cada uno, como yo siempre digo, es de un mundo distinto, educado por un padre y por una madre totalmente distintas. Las mentalidades, ¿qué puedo decir?, la cultura, todo cambia, ¿no?, de una persona a otra, ¿no? Y las formas, las maneras de trabajar a veces pues no son aceptadas por todo el mundo, ¿no? Y todo el mundo tenemos ideas, tenemos visión de las cosas. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que no todo el mundo siempre en un ministerio, por ejemplo, está a gusto de cómo se está trabajando. Entonces lo más fácil, lo más directo y lo más, venga, ¿a quién vamos a acusar? ¿A quién le vamos a echar la culpa de cómo se hacen las cosas? O si las cosas no van bien, pues ¿quién es el responsable? Obviamente pues el líder, ¿no? Entonces, bueno, qué decirte, ¿no? He vivido experiencias, ¿no?, de personas que quizá no han sabido encajar dentro de un sistema de trabajo como es el grupo de alabanza, ¿no? Y han tenido actitudes negativas, han tenido actitudes hacia mi persona también que han sido hirientes, situaciones desagradables que te hacen sentir como ese sentimiento de traición, de que están haciendo algo un poquito por las espaldas en contra de ti, ¿no? Entonces cuando hay, vamos a decirlo así, ¿no?, ese boicot contra tu persona, ¿sabes?, pues te sientes muy, muy mal, ¿no? No sabes por dónde va a salir la cosa, cómo se va a resolver las cosas, ¿no? Sabes que tu intención siempre es buena, ¿no?, y que el Señor pues es el que te tiene que guiar, ¿no?, a poder desarrollarte en el ministerio, y en este caso como líder, con gracia, con amor, para que todo fluya, para que todo armonice. Pero cuando no es así, ¿sabes?, pues las dudas llegan a tu vida, ¿no? Y entonces te preocupas mucho, te abates mucho, y bueno, si el problema se lía mucho, que a veces se puede liar mucho, como te decía, en esas relaciones interpersonales con la gente, pues claro, humanamente, pues te dan ganas de dejarlo todo, de decir, oye, que yo no vengo aquí a este lugar a invertir mi tiempo, mi servicio, para que la gente esté en contra de mí, o para que quieran sacarme aquí problemas de la nada, ¿no?
Entonces, humanamente piensas muchas veces eso, ¿no? Oye, yo vengo aquí a servir al Señor primeramente y a servir a mi iglesia para aportar en lo que yo pueda de la mejor forma para edificar, ¿no?, a la iglesia. Y después te encuentras pues con estas situaciones que dices, oye, para vivir o sufrir estas situaciones, pues prefiero irme, ¿no? Prefiero dejarlo. Nunca he deseado, no he pensado tampoco dejar los caminos del Señor. Eso sí que, por ejemplo, me siento bien de que no me haya pasado esto, porque para mí es lo más importante. Un ministerio hoy está, mañana no está, hoy haces una cosa, mañana el Señor te puede llevar a otra, ¿no? Un ministerio está muy bien y edifica y es algo, eso es el plan, parte del plan de Dios para tu vida, pero puede modificarse, ¿no? De un tiempo a otro. Pero obviamente la fe y el seguir en el camino del Señor, ¿no?, haciendo su voluntad en el día a día. Esto sí que para mí es lo más importante y lo que yo más trato de preservar en mi vida personal, ¿no? Que nadie pueda desestabilizar, ¿no?, esa fe que Cristo ha puesto en mi vida, y a pesar de los problemas, las dificultades, a pesar de que en el ministerio a lo mejor lo estés pasando mal, nunca tire en ese sentido la toalla, ¿no? Ministerialmente muchas veces me han dado ganas de dejar las cosas, pero bueno, doy gracias a Dios que Él me ha ayudado a preservar mi fe, mi confianza en el Señor, para nunca sentirme tentado de incluso rechazar, ¿no?, lo que yo estoy viviendo como hijo de Él. La problemática en general de la humanidad es el problema de sujetarse, porque tenemos orgullo, tenemos vanidad, somos altaneros. Entonces a mí no me gusta que me manden, no me gusta cómo tengo que hacer las cosas, no me gusta que me digan absolutamente nada porque yo lo sé todo. Entonces ahí está el problema. Y buscar cada persona, buscar cada ser que se acople a lo que el Espíritu está diciéndote a ti, porque el Espíritu es el que te guía a ti. Entonces luego tú eso lo tienes que transmitir al grupo de músicos. Pero si ya viene uno, Jonathan, que tú, que aquí, que no, tú lo que quieres es servir. Nosotros, por ejemplo, yo que soy líder en una pequeña célula en Barcelona, ese es un debate continuo. O sea, imagínate tú con tu liderazgo en el ministerio de alabanza, ¿verdad? Que somos poquitos. Yo con la gente que lidero, que Dios ha permitido poner ahí. Entonces yo me pongo a pensar, imagínate el pastor, que en esta congregación somos 300, 400, 500 personas, incluso más en ocasiones. O sea, la problemática que debe tener el pastor. Entonces Dios ponga paciencia en nosotros, Dios ponga tranquilidad y templanza también a la hora de dirigir para poder continuar con este trabajo, porque no es nada fácil, ¿no, Jonathan? Así es. Es complicado. No es absolutamente nada fácil. Yo tengo una forma de ser y una personalidad, creo que bastante arrollante, en el sentido de tengo las cosas claras, tengo una visión concreta, siento que Dios pues me lleva por un lado, ¿no? Y voy con convicción, voy con seguridad, ¿no? Pero al mismo tiempo también me he dado cuenta que no todo el mundo que está a tu alrededor o tiene que compartir un servicio contigo, a lo mejor esa visión o esa seguridad sobre cómo dirigirse y de qué manera la comparten, ¿no? Entonces el Señor en su momento, en muchas ocasiones, a través de los pastores, a través de personas, me hizo sentir de que mi forma de ser, mi personalidad, mi carácter, todo como yo me expreso exteriormente, tiene que ser también moldeado. ¿Para qué? Para captar, digamos, la atención de cada componente de tu grupo, para contagiarlo de alguna manera de tu visión, ¿sabes? Es la gracia, es la palabra que usaría, ¿no? Para
para explicar un poquito esta faena importante del líder sobre el grupo que está dirigiendo, ¿no? Que el Señor nos dé gracia. ¿Para qué? Para saber qué frase decirle a esta persona en específico, qué frase decirle a la otra en específico, para que en definitiva todos, unánimes, en un mismo sentir, podamos hacer como un grupo que somos, cuerpo de Cristo, una sola cosa. Y vayamos todos en armonía, ¿no? Y vayamos todos en una misma dirección, ¿no? Haciendo, obviamente, la voluntad del Señor. En ningún momento vamos a agradar al Señor si yo como líder no tengo la capacidad, la gracia del Señor, ¿no? Para unificar a todos los componentes de ese grupo. No vamos a estar unidos, vamos a estar divididos, vamos a estar con disensiones, vamos a estar siempre con pleitos, y estas cuestiones pues no edifican, no agradan al Señor y no nos van a hacer progresar. Ahora, cuando el Señor derrama gracia sobre un líder, cuando un líder también pues se dispone, ¿no? Y Señor, ayúdame, sobre todo esto es clave, ¿no? Para hallar la gracia del Señor, para uno mismo, ¿no? Es una experiencia también que yo he sentido, ¿no? Respecto a lo que te decía antes, ¿no? Que yo también en mi personalidad propia tengo las cosas claras, marco una visión y a veces también me he podido equivocar. Y nosotros quisiéramos que las cosas se hagan como nosotros queremos y como nosotros decimos, porque estamos seguros que estamos en lo correcto, ¿verdad? Y ese es el problema cuando tú dices que nosotros debemos de saber cómo hablar, cómo transmitir aquella idea. Porque tenemos, como has dicho en un principio, diferentes culturas, diferentes formas de pensar, diferentes caracteres. Y la gracia, solamente la gracia de Dios en nosotros es la que nos va a dar el discernimiento de cómo llegar. O sea, yo creo que todo el liderazgo tiene este problema, porque yo me estoy viendo reflejado en ti, de que yo quiero transmitir las cosas de una manera, pero no debe de ser así. Mucha paciencia debemos de tener, Jonathan. Jonathan, también sé que eres pastor, aparte del dirigente de la alabanza, eres pastor de las Asambleas de Dios, ¿no? Tienes la credencial porque lo has estudiado, no te la han regalado porque eres hijo del pastor, ¿verdad que sí? Bien, siendo ministro de la alabanza, siendo este carácter que tienes que tener júbilo, alegría, transmitir, porque somos 200 personas que estamos aquí cantando, alabando al Señor, y si la persona que está enfrente cantando está ahí con pereza y esto y lo otro, no va a haber ese ánimo. La pregunta es, Jonathan, cuando hay conflictos, cuando hay preocupaciones, cuando hay problemas, ya sea familiares, ya sea de salud, en el trabajo y todo lo otro, y cada domingo tienes que ministrar, es un poco complicado. ¿Qué podrías explicarnos? ¿O qué técnica o táctica usas a la hora de el día anterior lo has pasado, como decimos en España, chungo totalmente, ¿verdad? Y tienes que venir a ministrar el Espíritu de Dios aquí con nosotros, a alabar, ¿no? Que dice que el Espíritu de Dios se mueve en la alabanza de su pueblo y es una grande responsabilidad. ¿Hay alguna estrategia, hay alguna forma de decir, me olvido del problema y ahorita me entrego, Jonathan? ¿Cómo lo haces, Jonathan? Táctica, técnica, estrategia. Obviamente no hay otra que acudir a la presencia del Señor. O sea, su presencia es la que realmente levanta nuestro ánimo, levanta nuestra vida, nos fortalece, nos puede hacer cambiar de un estado, una posición a otra en centésimas de segundo. Entonces, bueno, ¿cuántas veces yo he vivido esto que acabas de preguntar ahora, ¿no? Y obviamente, pues cuántas veces también he tenido que hacer ese ejercicio, digamos, de forma inevitable si quería realmente ser usado por Dios para seguir en esa edificación en la iglesia, ¿no? A través del ministerio de alabanza, ¿no? Entonces, no hay otra clave, ¿no? La palabra del Señor dice que nos humillemos bajo su poderosa mano, ¿no? Porque desde esa posición Él nos levantará, ¿no? Él podrá hacer, digamos, el milagro de resucitarnos en el ánimo, resucitarnos en nuestra expresión de tristeza, alegría, todo ese cambio, toda esa transformación
el único que lo puede hacer es el Espíritu Santo, ¿no? La responsabilidad es muy grande, ¿no? O sea, por una persona que esté afectada, que esté desanimada, que esté triste, puede influenciar positiva o negativamente a toda una congregación, ¿no? Entonces la responsabilidad también del que preside, ¿no? En este caso, en el grupo de alabanza, es grande. Yo recuerdo en ocasiones, a veces los problemas son más intensos o menos intensos, ¿no? Y cuando han sido muy intensos, yo recuerdo incluso el haberme ido aquí a este lugar o aquí dentro, en la cabina de grabación, y quedarme solo, aislado. Y porque bueno, siempre aquí en la iglesia, antes de cada reunión, pues hay gente por todos lados, pero aquí he encontrado pues unos minutos de soledad, ¿no? Para estar con el Señor, ¿no? Y nada, doblegarme, humillarme, romperme por dentro, llorar y hacer lo que tuviera que hacer en ese momento para sentir la presencia del Señor cerca de mí. Nunca jamás quiero subirme a un lugar a ministrar presencia de Dios sin que yo tenga la presencia del Señor, ¿no? Nunca quiero ir a hacer nada absolutamente en su nombre si Él no va a estar conmigo, ¿no? Haciendo y obrando como Él lo desea, ¿no? Sí que es cierto al mismo tiempo que, bueno, también hay otros problemas, ahora que lo pienso, que pueden también influenciar un poquito a no ministrar debidamente, ¿no? Y no ser usado por el Señor, ¿no? Y es caer también un poquito en la monotonía, caer un poquito en ese proceso religioso que a veces caemos, ¿no? Los cristianos, ¿no? De como siempre toca cada jueves, cada domingo, la reunión y la administración y esto, al final podemos caer en el error también de convertirnos como en profesionales, ¿no? Sabedores de lo que tenemos que hacer y ya domino tocar un instrumento, domino el grupo musical, domino el canto, domino las frases que utilizo normalmente para animar a la congregación, para exaltar el nombre de Dios, domino y me hago un especialista, una persona que parece que no necesita ya la ayuda del Espíritu Santo para sentir la inspiración, porque hay mucho dominio, hay mucha profesionalidad. Eso también es un problema a destacar, ¿no? En el ministerio, por ejemplo, de la alabanza, ¿no? Que podamos tener siempre, Óscar, la sensibilidad de poder tener esa actitud de rendición, humillación delante de la presencia del Señor, por mucho que sepa, por mucho que haya aprendido, por mucho que domine la situación de lo que vaya a hacer. Ese respeto y esa reverencia de decir, Señor, tú tienes que estar conmigo, porque eres tú el que tienes que ministrar a tu iglesia. Se puede decir más alto, pero no más claro, Jonathan. Lo acabas de decir tú, en el aspecto de la música, en el aspecto de predicar el Evangelio. Tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo. No hay clave, no hay estrategia, no hay absolutamente nada, más que la unción del Espíritu Santo en nosotros. Jonathan, yo en lo personal siempre he sido esquivo y siempre he dudado de pastores, de este tipo de cosas, antes que no era cristiano. Pues tú sabes que hay gente que se aprovecha, incluso en los cristianos evangélicos, que predican por sacar dinero, ¿no? Entonces, algo que yo me sorprendió y me llamó mucho la atención del pastor Guillermo fue esto. Yo te conozco a ti, conozco a Israel, conozco a la pequeña Rebeca, que hace unos meses se ha casado. Entonces, es un pastor que la familia entera está en el ministerio trabajando en la obra. No es que tiene un hijo que anda por allí con sus tonterías de vago, no, es que él sirve, no por imposición, sino que por deseo. Entonces fue algo
que a mí me motivó a afianzarme. Cuando yo empecé a conocer los caminos del Señor en el 2012, y que empecé a venir a esta iglesia, uno siempre viene con argumentos, y uno siempre viene observándolo. Al menos yo soy así. O sea, no es que soy el más listo de la clase, pero me cuesta que me vendan gato por liebre. He sabido siempre esquivar. Entonces, algo que me enamoró fue el testimonio de la familia del pastor. Entonces decía yo en mi interior, son unas personas adultas que pueden hacer lo que les da la gana. Y si están trabajando en el ministerio es porque este hombre de Dios, el pastor Guillermo Nin, tu padre, está haciendo las cosas, digamos, de alguna manera bien. Porque que tú estés en el ministerio de alabanza, al igual que tu hermano Israel, o sea, no es una casualidad. No es porque sí. Israel también tiene su trabajo secular, ¿no? Él también trabaja, también está casado, que hace un año, más o menos, un par de años se ha casado también. O sea, todos casados con matrimonios estables. Y aquí es algo que me llena de orgullo reconocerlo. Porque se ve la obra del Espíritu Santo, se ve el trabajo que hay detrás del ángel que Dios ha puesto aquí en esta iglesia. Jonathan, no sé qué te gustaría añadir con respecto a esto que te estoy comentando. Cada miembro de la familia pues está ahí pues ofreciendo su servicio, ¿no? Eso, como lo hablábamos antes, ¿no? Denota que cada uno ha tenido también, aparte de la herencia que podamos recibir de papá o de mamá, aparte de las enseñanzas, del adoctrinamiento que se nos hace a los hijos respecto a los caminos del Señor, como te decía antes, al final uno toma sus decisiones, al final uno tiene que vivir sus experiencias, ¿no? Entonces, qué feliz que yo me siento, ¿no? Que mis hermanos pues también hayan tenido ese encuentro, ¿no? con Dios, que haya marcado sus vidas, que les haya provocado a comprometerse, ¿no? Para servir al Señor, para vivir una vida que le agrade, para vivir una vida santa, ¿no? Y acepta, ¿no? Delante de Él. Entonces, que estemos pues todos en un mismo sentir, pues es hermoso. Sí que cabe también recordar, Óscar, que tengo yo una hermana mayor, Miriam, ¿sabes? Ella actualmente no está en la iglesia. Y cuando era joven, hace años, ella se apartó, vamos a decirlo así, no del Señor, se apartó de lo que es el ámbito eclesial, ¿no? Ella no se congrega en la iglesia, pero doy gracias a Dios de que ella nunca ha rechazado, ¿no? La fe en Cristo. Sí que se apartó por motivos personales, por ejemplo, los que hablábamos antes, ¿no? Cuando en las relaciones interpersonales hay problemas en la iglesia, cuando hay situaciones donde mutuamente nos podemos hacer daño, pues ella en su adolescencia, juventud, sufrió mucho estas cosas. Y uno lo puede encajar de una manera o de otra, y el que no lo encaja del todo bien, o a lo mejor te pilla un poquito inestable, ¿no? En lo personal, te puede llegar a provocar decisiones de, oye, me aparto de lo que es más importante, de lo que te decía antes, ¿no? De la directriz del Espíritu Santo, de congregarte en una iglesia, de vivir una vida como cristiano, ¿no? Que eso no significa que rechaces completamente tu fe. Por eso remarco un poquito eso de mi hermana mayor, Miriam, porque yo he hablado muchas veces con ella y ella nunca ha dejado de creer, gracias a Dios. Ella siempre habla con Dios, me dice, que eso es lo más importante, que uno no deje de tener comunión con el Espíritu Santo. Obviamente no es recomendable, ¿no? El no asistir a una congregación, ¿no? La palabra lo dice, ¿no? No os dejéis de congregar como algunos tienen por costumbre, porque sabemos que el venir es enriquecernos, es edificarnos, es seguir escuchando la voz del Señor, es seguir compartiendo el sueño de Dios de que seamos todos una familia. Tú no eres mi hermano de sangre, pero sí que eres mi hermano en Cristo, y para mí tiene que ser igual o más importante
que mi propio hermano de sangre. El concepto de familia es el concepto que Dios quiere que nosotros tengamos. Y me siento muy dichoso por mis padres y por mis hermanos en la carne, porque estamos todos aquí en esta iglesia, aunque mi hermana mayor aún no lo esté, yo sé que ella ya está aquí también con nosotros, pero me siento aún más dichoso y más feliz de todos mis hermanos, toda la iglesia, porque la considero mi familia. Considero que es el sueño de Cristo, de que seamos uno, de que vivamos en armonía, que vivamos en amor, que vivamos en perdón, que vivamos en reconciliación cuando vengan los problemas, cuando vengan las disensiones, cuando vengan el diferente pensar, tú esto, tú lo otro, que ahí en el nombre del Señor Jesús podamos tener todos la gracia del Señor, ¿sabes? Para no querer destacar unos más que otros, sino decir, oye, vamos a armonizarnos, no pasa nada, vamos a escuchar la voz de Dios, vamos a dejar nuestras opiniones personales a un lado, vamos a hacer la voluntad del Padre, ¿no? Que es que nos amemos, que nos soportemos los unos a los otros, cuando a lo mejor hay cosas que no nos acaban de encajar. Bueno, tantas situaciones que vivimos en el ámbito, ¿no?, de esta hermosa familia que tenemos, ¿no?, la iglesia, ¿no? ¿Qué puedo añadir, hermanos? Nada, darle las gracias por estar ahí, darle las gracias a Jonathan, que nos has acompañado hoy. Jonathan, de verdad ha sido un privilegio, un placer conversar contigo. Queríamos nosotros acercar un poco más a la congregación, a este líder maravilloso, que cuando le veis allí en el escenario lo entrega todo, porque él ya antes le ha entregado todo al Espíritu Santo. Hermanos, Dios les bendiga. No olvidéis suscribiros al canal, ya sabéis, Aprendiendo a Vivir en Cristo, canal de YouTube y perfil de Facebook también, que se llama Aprendiendo a Vivir en Cristo. Que Dios les bendiga y pues hasta la próxima. Bendiciones. Jonathan.